Saludos y bienvenidos sean todos a Horas Extras en esta edición del domingo 18 de febrero del 2018. 317 días le quedan al año y tenemos luna nueva. Esta es una producción del ingeniero Frank Jorge Elías y el doctor Julio Jacín para Supercanal, el 33 en República Dominicana y Supercanal Caribe en Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por vernos como cada domingo en la noche de 9 a 11 en sus hogares, Horas Extras. Día de San Simeón, San Claudio, San Eladio, Santa Bernardita Subirús, San Flaviano de Constantinopla, Santa Jimena, San Secundino, Teotono, Taracio. Tenemos, sí, alguien de el hombre del día lo tenemos aquí, señores. Es Día del Estudiante. Hoy se celebra el Día del Estudiante, aunque en algunos colegios y escuelas se celebró el pasado viernes. El 120 aniversario del natalicio de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. 18 de febrero, Horas Extras con ustedes. Tenemos que esta fecha también, años atrás, tuvo lugar el natalicio de importantes personalidades de la vida nacional como la cantante Luchi Vicioso, el fotoperiodista y profesor Nelson Sosa Martínez, el ingeniero y empresario Diego Augusto José de Moya Canaán, el beisbolista Manuel Rafael Mota Jerónimo, Manuel Mota, la secretaria ejecutiva Carmen Estela Altagracia Durán Rodríguez, la visitadora médicos Giovanni Lorenzo, el chofer Máximo Céspedes, Jacqueline Encarnación Bisonó, Nieves Luisa Moreno de la farmacia San Andrés, Mario Antonio Rivas, empresario farmacéutico, y el señor José R. Castro Figuereo de la farmacia Medifast. Bien, tenemos que decirles también que doctor, buenas noches a todos ustedes. De nuevo, buenas noches, doctor Jacín. También queremos decirles... Si queremos pasar una nota luctuosa. Ajá, cómo no. Falleció esta tarde el doctor Miguel Rosado. El doctor Miguel Rosado fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y falleció después de una enfermedad, de una insuficiencia renal que lo mantuvo mucho tiempo con problemas. Qué lamentable, porque él incluso estaba anunciando sus aspiraciones a volver a ser rector. A la rectoría. Estuvo por aquí. Bien, lamentamos la muerte del doctor Miguel Rosado y queremos aprovechar para felicitar en su onomástico al doctor Secundino Palacios con motivo de su fiesta, no natalicia, de su onomástico. Adelante, doctor. De sus días de días, así el día de su santo. Bien, tenemos también que recordarles que este programa llega a ustedes como una cortesía de LIR, que en su tienda LIR Equipos tiene las soluciones para negocios, todo en un solo lugar. La línea más completa de refrigeración, equipos industriales para cocinas y ambientes. Además, LIR Equipos para negocios, puede usted llevarse todo lo que necesita al mejor precio y cuotas tan cómodas que las paga al pasito. No de vueltas ni pierda tiempo. Ahorre tiempo y dinero comprando en LIR Equipos para negocios, su mejor aliado a la hora de apoyarle en su emprendimiento empresarial. Con asesoría de profesionales y envío a todas partes del país, están en la Gustavo Mejía Ricard, prolongación Gustavo Mejía Ricard, hasta tan solo 50 metros de la avenida Luperón en Santo Domingo. LIR Equipos para negocios. Y agradecemos la invitación del Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio al acto de entrega del Premio Nacional de Literatura de este año, que será otorgado por votación unánime al señor Manuel Salvador Gautier. Esto será el martes a las 7 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Ahí estaremos, Ministerio de Cultura y Fundación Corripio, reconociendo a Manuel Salvador Gautier, Premio Nacional de Literatura. Volvemos en breve con el desarrollo de Horas Extras.
Bien, señores, estamos en horas extras. Repetimos la nota luctuosa. Falleció el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Miguel Rosado, ingeniero electromecánico y aeronáutico. Fue durante 12 años director de la Escuela de Electromecánica y fue rector 1999-2002. Falleció Miguel Rosado. Queremos también decir que tenemos un programa especial hoy, aparentemente o inicialmente con motivo del evento del joven que mató su pareja y 3 niños. Pero posteriormente a la convocatoria ocurrió el famoso evento en Estados Unidos de que se repitió en Florida algo que está ocurriendo una vez por semana en los últimos 4 años en Estados Unidos, que en algún lugar de Estados Unidos, promedio, hay un tiroteo una vez por semana en 48 meses. También este año han ocurrido 33 tiroteos en 45 días. Eso, y nosotros, en República Dominicana hemos tenido 2.147 homicidios, lo que quiere decir que eso se ha convertido en un problema de salud pública, no solamente en República Dominicana, que hay personas que llevan los números y que siempre nos colocan en lugares privilegiados en todo lo malo. Queremos decir que no es un privilegio solamente de República Dominicana. Hay otros que están igual o peor. También queremos decir que en el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos le advierte a la Agencia Federal de Investigaciones, conocida como FBI, que se ocupe mejor de vigilar la conducta de esos antisociales que se han dedicado a matar personas a diestra y siniestra en vez de estar averiguando si los rusos tuvieron que ver con su elección. Eso se lo advirtió en el día de ayer. Hoy, para tratar el tema, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Ángel Almanzar, director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. El licenciado Juan Chalas, comunicador. El licenciado Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana y un consultor independiente, además de coproductor de televisión. Tenemos también con nosotros al profesor doctor Secundino Palacios, psiquiatra político y un hombre que está al tanto de la vida mental del dominicano. Nos acompaña también el doctor Ernesto Fadul, médico de Santiago, que en su última presentación nos hizo un señalamiento que nos obliga a tener con nosotros a un hombre que cuando hablamos de conductas femeninas nos preguntábamos qué hizo que esa señora se uniera sentimentalmente a una persona sin ella sospechar en el trato previo de que era una personalidad atípica. Esa es la razón por la que está con nosotros Fadul, que tuvo la visión o el conocimiento. A veces dicen que es visión, no es visión, es conocimiento de la sociedad y de las personas. También tenemos a José Enríquez, que es comunicador. José Enríquez nos ayudó a coordinar este programa, pero además tiene una particularidad. Es primo de la señora que perdió la vida. Vamos pues a darle la bienvenida y no trazar la ruta,
pero por lo menos a ver si al final de este programa nosotros aportamos algo. Lo primero es si existe alguna posibilidad de que estemos frente a una epidemia desde el punto de vista de definición de salud pública. Lo segundo es si los medios de comunicación difundiendo amarillismo y que el morbo, etcétera, podrían estar colaborando al aumento de la frecuencia de este tipo de eventos. Y tercero, si los medios de comunicación podrían ayudar a disminuir este tipo de acontecimientos, disminuyendo la difusión que podía producir algo que nosotros conocemos como seguidilla. Vamos a comenzar con la persona la persona que podría estar más calificado para contarnos si se trata de un problema ya de salud pública. Doctor. Bueno, buenas noches. Obviamente, todo lo que ocurre en torno a la salud, sea la salud física o mental, es un problema de salud pública. Y obviamente, las estadísticas mundiales que hablan que alrededor de un 25% de la población tiene algún tipo de trastorno de salud, entonces estamos ante un problema de salud pública. Pero estamos ante un problema también de educación, estamos ante un problema de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad del Estado ante la situación, ante los eventos que se dan. Entonces, hay una corresponsabilidad del Estado, de los estamentos de gobierno, pero también de toda la comunidad y de la ciudadanía. Lo que ocurre, por ejemplo, con la comunicación y cómo los medios de comunicación utilizan la noticia, hacen uso de la noticia, también impacta en todo esto. El mejor ejemplo, y voy a poner solamente uno, es el tema de los suicidios. En la medida en que los suicidios se publicitan, en esa misma proporción los suicidios se contagian. Y es igual con la violencia. Muchas veces colocamos como una víctima al victimario. Y eso tenemos que analizarlo. Pero cuando uno ve que el doctor Almanzar es director de salud mental, es un departamento para prevención, para estadísticas, y apenas decir hoy han matado a tanto, o hay tanta gente enferma de tal y cual cosa, o es una obligación del Estado, no de prevenir o de educar, sino también de que tiene cierto grado de culpabilidad el Estado como tal. No, nosotros somos rectoría y trazamos las políticas de prevención y trazamos las políticas también de atención. De tratamiento. Sí, y las verificamos, las monitoreamos. Pero esto es un tema mucho más complejo. Es un tema, yo insisto, en que cada ciudadano tiene que colocar su grano de arena para revertir el estado de la situación. Bien. No solamente le corresponde a salud pública, no solamente le corresponde ni siquiera a los servicios de salud pública. Bien, yo quiero que Juan Sala nos cuente si los medios podrían estar colaborando al incremento de este tipo de ocurrencias. Buenas noches. Sí, creo que es fundamental el hecho de que podamos prestar atención a estos casos. En nuestro disco duro, como dominicanos, hemos sido impactados en los últimos meses por gráficas escalofriantes, figuras. Vimos como en menos de media hora pudimos observar en las pantallas grandes y pequeñas la imagen de un joven que murió y ese cuerpo se presentó en 3 pedazos. Entonces todos los días somos impactados por imágenes que más que contribuir a una vida sana y armónica y saludable, los dominicanos de manera negativa somos impactados por noticias negativas. Este caso horrendo se ha convertido en rating
exactamente como usted establecía, cada vez que un ciudadano ve, se convierte en una seguidilla, una moda, ¿cómo entonces hacemos famoso al victimario y nos olvidamos de las víctimas colaterales? Creo que los medios de comunicación en ese sentido están llamados a filtrar las informaciones. ¿Qué es filtrar? Evitarla. Evitarla, porque la información tiene un carácter social y un compromiso que hay con la sociedad. Que eso no es lo que vende. Bueno, usted decía el amarillismo, que es un tema a tratar, porque aquí los medios de información, en el afán de buscar primera noticia, descuidamos ese elemento importante, elemento humano, aquello impacto. Cada vez que un pariente ve que su víctima ya está circulando, de alguna manera ya eso quedó sellado en su cerebro, y a la vez, como tenemos la capacidad de esa información reproducirla por diferentes medios, logramos entonces impactar de manera negativa en la población. Bien. Daniel Pou, los últimos años, se ha caracterizado, por lo menos lo que a mí respecta, a dar orientación sobre situaciones de tipo político. Es decir, él es politólogo básicamente, pero todos los politólogos tienen que ser sociólogos, y él además es especialista en seguridad ciudadana. Dicen por ahí que los sociólogos, los politólogos y los médicos patólogos solamente dan diagnóstico después que no haya nada que hacer. Daniel, realmente, frente a una situación como la que está viviendo tu país, cuando tú crees que te repone, te encuentras con la prensa americana que te dice algo 10 veces peor. Una gente que sin sentido se sube en una azotea o entra a una escuela y le cae a tiro a todo el mundo, y siempre con el mismo patrón. Joven norteamericano en una escuela de Estados Unidos. No es un musulmán, no es un negro loco, sino siempre el mismo patrón, y que te ocurre en tu país. Cuando tú ves eso desde un dron, desde lo alto, ¿qué tú piensas? Sí, primero quiero agradecerle su invitación al programa y buenas noches a todos los compañeros, contertulios, amigos televidentes. Mire, el tema de la violencia sistémica está copando prácticamente toda la prensa a nivel mundial, porque indiscutiblemente vivimos en una sociedad donde los flujos motivacionales y los flujos reales de realización de los individuos van en sentido contrario. Usted dice, bueno, Estados Unidos es la sociedad del estado de bienestar. Sí, la sociedad del estado de bienestar para determinados grados de realización del individuo, pero para llegar a las cúpulas donde se encuentran realmente aquellos individuos que son referencia para la sociedad, hay un sistema de filtración sumamente extenso. Hoy en día hemos visto que tanto en Europa como en Estados Unidos, raras excepciones, por ejemplo en Europa los skinheads, los cabezas rapadas, que son individuos casi todos que provienen de clase media baja, que no han podido ascender socialmente, son resentidos, son el emblema, los emblemas de la violencia. En Estados Unidos no dista mucho la localización social de los individuos, dije, salvo honrosas excepciones. La mayoría son muchachos que provienen de hogares disfuncionales. Eso es muy frecuente. Lo segundo, son muchachos que en algún momento de su vida se les ha practicado bullying porque reportan algunos símbolos de inferioridad social dentro de lo que es el establishment norteamericano. Y por el otro lado, los sedazos que propone esa sociedad para el ascenso, para la movilidad, están tejidos en un entramado muy estrecho. Entonces, eso acompañado con otros factores, una sociedad que
vive en una campaña constante donde el concepto de ciudadanía ha sido sustituido por el de consumidor. Entonces el individuo no puede llegar a convertirse en el paradigma del éxito porque no tiene la capacidad de consumo que le exige la sociedad, pues entrampa indiscutiblemente a las personas más débiles y a final de cuentas eso se revierte con una suerte Palacio me podrá corregir, de resentimiento, rabia social que el individuo vuelca en contra de la ciudadanía. Lo más interesante en Estados Unidos es que la mayoría de los ejecutores de esas masacres que se han producido del 2013 hasta ahora, dicen las estadísticas que van 305 masacres. Es que las personas que ellos eligen como víctimas no tienen ningún tipo de vínculo con ellos. Es un esquema, o sea, es un trato impersonal. No sabe a quién matan. No saben a quiénes matan. No, ellos no saben a quién matan. Pero detrás de eso, en la mentalidad de muchos de ellos, hay una búsqueda del estrellato, de la primera plana que no pueden lograr por la vía que impone la sociedad dentro de las realizaciones sociales. Es destacarse lo que quieren. Destacarse. Aunque sepan que van a morir. Aunque lo vayan a sentar en la silla eléctrica. Bien. Un día de gloria. Bien. Vamos a edificarnos sobre el caso dominicano y queremos resaltar lo siguiente. Una persona le quita la vida a 4 personas, pero si usted ve detenidamente el cuadro, se da cuenta que ninguno de los 4 personas muertas tiene la misma sangre del matador. No es ni siquiera legalmente casado, es una pareja, es decir, no tiene la misma sangre. Y los niños no son hijos de él biológicos. Yo quiero que José Enríquez nos diga qué pasó o no, qué información como pariente, más que como periodista, tú tienes de ese caso. Fíjese, buenas noches a todos. Este caso lo he seguido y lo he analizado tratando de profundamente porque ha conmovido, ha llamado la atención y desde el punto de vista profesional, tanto desde el punto de vista humano, despierta el interés de conocer para aportar soluciones a la sociedad, quizás modestamente desde la posición que uno tiene como profesional público. Se presenta una disyuntiva, partiendo de lo que planteó el doctor, en este caso, que los psiquiatras tal vez también podrían aportar, y partiendo de lo que también dijo el juez Alejandro Vargas en el juicio, yo estuve presente en el juicio, y da en el clavo con lo que dijo el doctor Pou. Por ejemplo, Herodes, Hitler y este muchacho Nicolás Cruz mataron a gente, a mucha gente que no tenían una relación afectiva con ellos. Eso establece una diferencia con este caso, que lo convierte en el caso más horrendo, quizás uno de los casos que se puede sumar a los de asesinos en serie en Estados Unidos y otros países, que en este caso el asesino tenía una relación de afectividad con su pareja normal, estable, incluso él confiesa que no hubo problema nunca, no había maltrato. Entonces me llama la atención la capacidad de fingir, de manipular y de engañar en 1 año y medio de relación que tiene con la joven, que no presenta ningún signo, ningún indicio de agresividad, de maltrato, de violencia intrafamiliar, y eso establece una gran diferencia en ese caso. El tipo era un gran manipulador. Ahí está, por ejemplo, la cara del conquistador, como lo vemos ahí en esta, que es los primeros días donde tú invitas a cenar, donde tú tratas bien a los niños los primeros meses, el primer año. Pero me llama la atención una frase que para mí ya es célebre, que también en ese juicio dice Jenny Berenice, para que ustedes la estudien. Porque se trató de la disyuntiva de que la defensora pública quería tipificar el caso como un caso psiquiátrico que debía ser atendido.
por los psiquiátricos, por los psiquiatras. Y ella dice, Jenny estableció, que la perversión no es un estado de locura. La perversión no es un estado de locura. Y el juez rectifica o ratifica de nuevo o reitera que ciertamente se trataba así de un asesino especial, no de un loco, como para establecer la diferencia. Entonces, a partir de ese planteamiento de Jenny, Bien. ¿qué ustedes podrían No, plantear? vamos primero, antes de que el doctor Palacios, el doctor Fadul y el resto de nuestros invitados entremos en materia. Nosotros vamos a ver qué piensa la gente en la calle. Tenemos 2 o 3 opiniones que queremos que usted nos vea, pero es importante que nos den el audio aquí en el estudio. ¿Qué usted cree sobre este caso del asesinato de esta joven reina Isabel y sus 3 hijos por parte del señor Víctor Portorreal? En este caso, en casos así de asesinato, violación, ¿qué usted opina sobre los casos? ¿Qué debería hacer en la República Dominicana? Sí. La justicia. Bueno, para mí, como persona, la persona que hace eso tiene que ser un sádico, un enfermo mental completamente, porque tú sabes lo que es matar 3 inocentes y su madre. ¿Qué usted puede decirnos sobre este caso? Que En ese caso, tanta tristeza. yo lo que quiero es que lo maten, porque fue al lado de una sobrina mía, fue que mataron, mi sobrina. Bueno, eso hay que ponerlo en la mano del Señor, que Dios que sea que resuelva todos esos problemas, porque dice la palabra del Señor que el que mata a hierro muere. Bendito sea el Señor, todos tienen que pagar por su hecho. Bueno, en mi caso yo diría que ese joven, ahora mismo solamente Dios puede perdonarlo, pero lo que ese hombre ha hecho no tiene ni siquiera perdón de Dios, porque cometió una injusticia que caramba. Solamente Dios que lo perdone y la justicia que haga su trabajo, porque ese ni con la cárcel paga lo que hizo. ¿Usted estaría de acuerdo con la pena de muerte en República Dominicana? Pero claro que sí, claro que sí. Yo opino que deberían de guindarlo en el patio del reclusorio donde esté y poco a poco irle quitando un pedacito, guindado así como guindaron a Jesús, porque él sí se lo merece. Y no eran 4 personas, eran 5, porque la señora llevaba 1 en su vientre. Pena de muerte. Una excepción para él, pena de muerte. O sea, que se ha modificado el Código Penal. Claro. Sí, claro que sí. Como abogada que me den la defensa de él para hacerle una buena defensa. Sí, y 5 minutos caticarpio y 5 minutos a sola con él. Con 5 minutos yo lo hago. Pena de muerte. Pena de muerte. Pues tú entonces estás de acuerdo con que se ha modificado el Código Penal, que se introduzca la pena de muerte. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con la pena de muerte, sí o no, en caso como ese del asesinato de esa joven y de los 3 niños que fueron violados y torturados por Víctor Portorreal? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, hay que matarlo. Levanten la mano los que están de acuerdo. Hay que matarlo, que lo fusilen, que no lo dejen y que lo vengan aquí, que lo guinden así y lo levanten así. Cuando esté pataleando como un pollo, lo bajen y que vuelva y coja aire. Cuando coja aire, que vuelvan y lo guinden a él. Sí, yo estoy de acuerdo. Todo que haga una cosa así, que lo eliminen. Que lo piquen ese desgraciado asesino. Así mismo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que lo maten, matadito como lo que es, como un perro. Sí, estoy de acuerdo. Muerto que lo queremos. Estamos de acuerdo que lo guinden y lo maten. Muerto que lo queremos. Pues hay que modificar el código entonces, introducir la pena de muerte. ¿Están de acuerdo que modifiquen el código? Sí, que lo modifiquen. Tú el que mate sin necesidad, que lo ahorquen también. El que mate, que lo mate. Una persona así no puede estar En la sociedad. Bueno, yo creo que 40, 50 años que no es nada. Ese hombre lo que hay que matar. Meterlo en una maquinita de esa de moler carne y molerlo, porque eso es lo que se merece, una cosa así. Ese es bueno que no estuviera vivo. La policía lo que tenía que hacer era matarlo ahí mismo, a donde lo agarraron. Y esa es la única solución. Con 30 años no va a hacer nada, ni 40 años que le echen.
Tenían que asesinarlo ahí mismo. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Claro. El tiempo que él debe de durar, eso lo determina la ley. Porque aquí se juzga según sus hechos, cuando el caso lo requiere. Además también, esa persona no puede ser torturada ni nada. Lo que hay que aplicarle la ley como lo manda la Constitución de nuestra República. Primeramente, los valores. Bien, aquí hay dos cosas. Primero, el entrevistador en un momento dado agitó las masas. Se provocó... Arengó una... No, arengó, y entonces nadie puede decir que no frente a eso. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. La otra es interesante. La otra es, ¿por qué no siguió el patrón del suicidio? Doctor, siempre que ocurre eso y la persona reacciona, entonces se suicida porque sabe lo que le espera o porque le tiene miedo al futuro. Esa conducta no se correspondió con ese caso. No, porque si nos aproximamos a un diagnóstico, el diagnóstico, no tenemos la historia clínica ni tenemos los otros medios que nos posibilitan hacer un diagnóstico certero, pero todo orienta a que es un trastorno antisocial de la personalidad, un psicópata en términos generales. Entonces, el psicópata no hace eso. Él se quiere lucir, él quería que pensó en suicidio y hasta quiso lucirse si se suicidaba, que todas las Harley fueran detrás y que hubiera toda esa rimbombancia. Bien. El psicópata no le interesa morir. Bien. El doctor Palacio tiene, le advertimos al doctor Palacio que el componente político pues no lo incluya, sino que se declare neutro psiquiatra único. Ni el doctor Palacio va a ser neutro, ni tampoco su querido el querido doctor que lo que pasa es que posiblemente la pregunta sea, doctor, estamos frente a un enfermo de que en un juicio se dice no, esa persona no se le puede tomar en cuenta sus acciones porque está desquiciado, fue un loco. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Me siento muy cómodo. Quiero manifestar aquí el agrado de compartir con este panel de viejos y queridos amigos, y particularmente compartir esta noche con el doctor Fadul, a quien he seguido durante mucho tiempo. Daniel Pou, me encargó cuando yo estaba chiquito, Daniel. Y por supuesto expresarte a ti como familiar mi solidaridad. Miren, siempre hemos tratado de distinguir los aspectos clínicos de los aspectos ideológicos y políticos, aunque en los aspectos clínicos también intervienen los aspectos ideológicos y políticos. Sí, porque dijeron ahorita, doctor, que Hitler no tuvo ningún lazo. Sí lo tuvo, era antijudío. Claro que sí. Mató judíos. Todavía hay cualquier cantidad de psicópatas en el mundo hablando de selectividad étnica. Todavía. Y eso es lo que está propugnando. No, ahora que eso está en su buena. Exactamente. Marine Le Pen en París, la culta Francia, pateando a un niño judío, no la vimos, y aspira a ser jefa de Estado, pateando a un niño judío y hablando de selectividad étnica. ¿Por qué? O porque Argelia fue colonizada por Francia. Los argelinos es un país rico, se llevó más de 800.000 argelinos a la parte norte de Francia, eran productores, esa es la parte más rica de Francia, y hoy, muchos siglos después, le quieren decir a los jóvenes argelinos que no son franceses, que son de Argelia. Ellos no saben dónde queda Argelia. En Ferguson, Carolina del Norte, llevaron cualquier cantidad de negros africanos a hacer Ferguson. Francia tiene 22 millones de negros de origen argelino y africanos. En Ferguson, el 84% de Carolina del Sur son negros, porque ahí estaban las grandes plantaciones algodoneras. Y en todas las noches se matan seres humanos en Ferguson. Por eso yo tengo mi valoraciones con relación a los aparatitos estos, luces y sombras, porque todos vimos cómo
a través de estos aparatitos pudimos ver un negro con las manos levantadas en Ferguson que le dieron 7 disparos. El 84% es trabajador y gente humilde, y el resto son los policías, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Y eso es lo mismo en Sudáfrica. No me quiero detener por ahí porque los ejemplos sobran. Y hay una maldita epidemia, y escúchenme el término, doctor Fadul, doctor Hassin, una maldita epidemia creciente de la xenofobia a nivel mundial. Pero no se creó un monstruo con el mundo islámico, y la islamofobia no es una realidad. Entonces creó incluso desde Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, la primavera árabe. La primavera árabe para complotar contra gobiernos progresistas que no eran afectos a Estados Unidos y a las grandes potencias. ¿Y en qué convirtieron a Irak? La Irak del presidente Saddam Hussein, la gente vivía bien. Y habían cristianos. Tariq Hasik era vicepresidente del presidente Saddam, católico, chiitas, sunitas y kurdos en el norte. En paz todos, como dicen, y bien económicamente. Y lo barrieron. Habían armas de destrucción masiva, dijo un retardado mental y borracho que se llama George Bush. ¿Y qué hicieron con Libia? Pero no hicieron eso con Bahrein, no hicieron eso con Arabia Saudita, no hicieron eso con Qatar, hicieron eso con Irak, y quieren hacerlo con Irán, Siria. Con Siria, porque esos gobiernos no son de la simpatía. Entonces, hay un espacio ahí, doctor. Ya está bien separado el aspecto. Vamos ahora a la clínica. Vamos aquí. ¿Es un loco el tipo? No, señor, es un psicópata desalmado. Dígame mentiroso. La diferencia entre un psicópata. La característica de un antisocial como este, de un psicópata estructurado, porque ningún niño en la faz de la tierra nace malo. Ningún niño nace ni con Dios, ni con monstruo, ni con cuco, ni con diablo, ni con demonio. Si a mí me llevan de Anamoyita para la China continental, hoy fuera seguidor de Buda y hablara mandarín. Y al doctor Fadul, allá tuviésemos en la China continental. Hablar árabe. Árabe, ¿verdad? Entonces, si este psicópata estructural se construye en la sociedad, una construcción de día a día, comienzan siendo crueles y desalmados con los animales, con los lagartijos, con las arañitas, con los animalitos. Luego golpean al niño más pequeño de la escuela, luego golpean al más famélico, le quitan la merienda, le quitan los lápices, lo empujan, y en la medida va creciendo su curva biográfica, va cambiando el mundo de sus intereses. Ya no me interesa la borra ni el bolígrafo, me interesan los celulares, después me interesan las mochilas, después me interesan las computadoras, después me interesan la motocicleta, y después me interesan los bancos y los carros de lujo. Y en esa medida, todo eso, y no es afectividad, una corrección, es ganancia secundaria. No tienen afecto, no aman a nadie, son mentirosos, simuladores, falfulleros, bulteros, y su mundo, el mundo del psicópata. Eso lo describió Kurt Schneider, el papá de la psicopatología alemana. ¿Es verdad? El mundo del psicópata comienza en él, segundo él, tercero él, cuarto él, el 15º él, el 30º es él, el millón es él, no hay nadie más. El mundo tiene que girar a su alrededor, y en consecuencia hay 3 variables que quiero plantear así, muy precisas. Una, este no es su debut en el mundo criminal, de manera concluyente. Por eso decía a las autoridades, Ángel Almanza, usted y yo que somos psiquiatras y tenemos roles en la salud pública dominicana, y usted también, doctor Fadul, ese no es el debut. Usted frena por un perrito en la calle, usted también, hasta por una paloma que veamos. No. El debut de un criminal
Y hay en la estructura criminal de la psicopatología mundial un conjunto de artefactos tóxicos y terriblemente descarnados. Pacto de sangre, ¿eh? Y pacto de honor, entre otras cosas. El pacto de sangre es echar la sangre de todos ellos en una charra, un jarro, una cosa y tomársela. El pacto de honor es que se le da una pistola a un muchachito, y eso lo vimos mucho con las maras salvatruchas, que comenzaron en Estados Unidos y se han extendido por muchas partes de México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etc. Bandas. Sí, pacto de honor. Tenga una pistola y vaya y mate a ese ciudadano. Y ahora usted puede ser parte del grupo. Mucho cuidado si habla de retirarse de la pandilla, que se le paga con la pena de muerte. Entonces, la estructuración y la implementación de sus acciones criminosas, primero asesina a 3. Todo ese voltaje que ustedes vieron ahí, de conquistador, de un hombre que domina el mundo y que todo está bajo sus pies. Conquista a 3, mata a 3 y sale con un niño. Y pasa un día entero. Se comunica con su madre, con sus otros familiares, la madre de su esposa, de su compañera sentimental. Digo sentimental porque él no tenía afecto, ni a ella ni a nadie, a él. Y sale y regresa a la casa. ¿Y qué hace cuando regresa a la casa con el otro niño? Lo ahorca de la misma manera que lo hizo con los 3 anteriores, pero además de eso, asesina también a un perrito, a un animalito que era parte de la familia. Por eso estamos ante la presencia de un psicópata estructural, donde no hay nada. Y luego que comete los 4 crímenes, se va a la playa con otra amiga. Aquí no ha pasado nada. Eso no tiene importancia. Esos son humanoides. Por eso digo, ese no es su debut. Y otra cosa terrible para concluir, doctor Jacín, todos los oyentes y nuestros distinguidos invitados. La necrofilia. Necrofilia es tener sexo con esos seres humanos, doctor Fadul. Después de muerto. Después de muerto. Perdón, una aclaración. Ya en el informe del informe forense se estableció que las violaciones fueron antes. Lo dice Jenny Berenice cuando la acusación. Y también plantea porque los cadáveres no reciben moratones. O sea, un cadáver, cuando usted lo viola, le destroza los órganos, no presenta moratones. Entonces, no por eso, principalmente por el informe. Hubo violación antes. No sé si tal es posible que después también. Pero ya después. Pero tuvo 3 días con ellos. Sí. No, agregarle otro elemento. Además, el martes se presenta donde el tío, o sea, donde el padre de la joven, de la madre, se presenta, pero encuentra al tío, en la mañana lo encuentra, él vive en un 5º piso. Él está en la mañana abajo, lo encuentra y le dice, lo va a visitar y le pide, no, vine a buscar la mochilita del niño que se quedó el fin de semana. Vamos allá, vamos arriba, vamos a buscarla. Y el tío, parece que fue Dios, se le ocurrió que no. Yo no voy a subir de nuevo. Ten la llave, coge la llave. La llave tiene la carita de la de 6 años. Incluso por eso me dijo, pues yo le pasé, ese hombre estaba normal. A mí no le preguntamos, pero a ti no te llamó la atención. No parece que fue que vino a matarme, porque él insistió en que yo subiera con él. Y él subió y me dice, incluso él tiene la carita, el llavero. Y ahí cuando él vio el llavero, él no reaccionó de alguna forma que te llamó la atención. Bien. Tampoco. Quizás José Enrique esté más herido que nosotros, y yo veía que cuando pasaban las entrevistas que él hizo, Pou pues no compartía bajo ninguna forma el hecho de quitarle la vida a alguien, pero quizás José Enrique pensó en este pensamiento. Lombroso, que no sé quién es. Lombroso era un investigador, pero viene de la jurisprudencia. Lombroso dijo, en realidad, para los criminales natos,
adultos no hay mucho remedio. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre, eso quiere decir meterlos presos, ¿verdad? Cadena perpetua. O en casos de los incorregibles, suprimirlos. Cuando su corregibilidad se torna demasiado peligrosa. Eso lo dijo él, y ahora a continuación nosotros queremos ver si llenamos algunas cosas. Hace aproximadamente mes y medio, fue principio de diciembre creo, o a finales de diciembre, que el doctor Fadul estuvo aquí y nos dijo algo que le preguntábamos a José Enríquez, que qué hizo que esa joven con 3 niños se uniera sentimentalmente a ese sujeto. Algunos me dijeron, posiblemente esa joven tuvo una etapa de la vida de ella parecida a la de él, y eran en alguna forma iguales. Dicen que no, pero el doctor Fadul tuvo una respuesta que nos las va ahora a repetir, y es: ¿cómo piensan las mujeres cuando ven esos sujetos que uno a veces se usa un chiste en la calle, que uno dice, doctor Palacio, pero ese me lo llevaría yo por sospecha? Sí, sí. Gente que el biotipo te da a ti un gran porcentaje. Un perfil sospechoso. De un perfil. Doctor. Bien. La mujer ama, pero ese tipo de individuo no es capaz de amar. Él. No. Te voy a explicar. Primero vamos por la razón de 4 gamas de bipolaridad que existe según Lerch. El ser para ti, donde está la simpatía, la antipatía, donde está el bienestar y el desprecio, donde está la burla y la seriedad, y donde está el odio y el amor. Este individuo, cuando uno nace, dice la virtud del dolor y del placer, que nacemos cuando tomamos los instintos a ciegas, somos gente inmorales. Amorales. Bueno, amorales que no conoce la moral, pero inmorales que conociendo la moral, la viola. La viola. Entonces, para eso existe un yo que se llama el yo social, que no lo tiene este individuo. Que ese yo social es el que a nosotros nos va a dar unos sentimientos para luego crearle unos resortes que son el freno de los instintos, como son el pudor, la vergüenza, la ética, la seriedad. La ética es la costumbre, igual que la moral, que es la costumbre. Todo eso son frenos. Por eso es que usted ve que Q. Snyder habla de la psicopatología de 10 individuos. Entre ellos está el fanático, el abúlico, el depresivo, el hiperestésico, y está el desarmado, como es este sujeto. Moral insanity, o sea, como dice Harper, una locura que ahora de manera tal que es capaz de pisar cadáveres para conseguir su objetivo. Y este individuo tiene los instintos encima de la voluntad. No tiene freno. Al no tener freno, y como no se arrepiente, no se mata. Él mata, pero él no se mata. ¿Cómo hacen los otros cuando matan, que se matan? Porque en su mente, como es voluble y llena sus espacios con fábula y triunfa el mal sobre el bien, sobre lo bueno, y es su vida de este hombre desarmado. Como dice Kremer, el alemán, en la tipificación, este individuo es lectosomático. ¿Qué es lectosomático? Yo quiero hacer una interrupción que se me ocurre. A los amigos televidentes, que ese señor que está hablando es el doctor Ernesto Fadul. Él no es un gemelo de uno que aparece en las redes sociales diciendo ¡droga! No, es el mismo, que es un científico. Sí, que son dos figuras, doctor, son 2 personas, o es una sola. Es una sola persona, pero es un ser humano que hay que reconocerle que es un estudioso. Él ha mencionado ahí
a Kurt Schneider, el papá de la psicopatología alemana, A Karl Jaspers, uno de los investigadores de la psicopatología mundial, y a Kreppel. Mire, el doctor Fadul haciendo esa referencia a esos investigadores que todavía el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Sociedad Americana de Psiquiatría y el CIE de la Comunidad Económica Europea tienen que basarse en esos principios de investigación de esos ¿Y seres qué necesidad entonces tiene de la otra cosa? Bueno, lo que pasa es que en el doctor que Fadul llamarla por también su hay un nombre. ser humano, Aquel es político, un ser social que convive en un país. Cerramos el paréntesis y seguimos hablando con el científico. Una pregunta al científico: ¿por qué Ronald Hoover le echa la culpa a los psiquiatras? ¿Quién? Ronald Hoover. Hoover. Premio Nobel, sí, premio Nobel. A los de psiquiatras. Era el del padre de la dianética y de la cienciología. Mira lo que los psiquiatras en Estados Unidos principalmente fueron los que diseñaron este sistema permisivo en las escuelas, y eso es lo que ha producido tanta delincuencia y tanta criminalidad. Lo que pasa y le echa la culpa a la incidencia de la psiquiatría en la modificación de esas leyes. Más mira lo que permisivas. pasa, la permisibilidad de que se ha perdido algo que es espiritual e histórico, que es la vergüenza. Aquí están los pájaros a la orden del día, la droga, allá nada, y que se casan y la cosa la proyectan. Y eso no debe de ser. Aquí no se deben de proyectar las cosas malas, que lo hagan, pero que no lo proyecten. Porque es la decomposición de la sociedad. Y ahí tenemos ese individuo que tenía la máscara de Jung y se manejaba de una forma superflua por arriba. Tú sabes que la mujer siempre es coqueta y nunca perdió su feminidad. Y buscando, se basó en este muchacho que es un hombre frío, calculador según su constitución, porque es flaco. Incluso la constitución de los sujetos no son iguales, ni el gordo, ni el fuerte, ni el flaco. Es decir, que esa persona obesa de cuello corto es diferente al esbelto. Yo soy gordo rechoncho, lo que se llama pícnico. Tengo el corazón. Napoleón era así. Sí, horizontalizado. Esa es la clasificación de Kremer. El estómago diferente. Y eso es así, doctor. Bueno, esa clasificación... 92.8. Sí, esa clasificación ha entrado en cuestionamiento, pero todavía tiene un alto porcentaje de vigencia, porque el mismo Manual Diagnóstico y Estadístico y todo lo que fue la psicopatología alemana, fíjense, la psicopatología norteamericana y española es germanófila, porque germanófila es decir, porque los alemanes fueron los que más avanzaron, igual que la investigación del cerebro animal, los rusos, que hay un estancamiento. Entonces la difusión, doctor, del cerebro animal aumenta el problema. La difusión. Aumenta el problema de que se reproduzcan estos hechos. La violencia. No, la violencia es del individuo, porque él es por ejemplo, para usted ser una persona más o menos normal dentro de la sociedad, tiene que haber un ponderado equilibrio entre los instintos, los afectos y la razón. Hábleme al paso de eso. Los instintos, los afectos y la razón. Por ejemplo, la mujer es instintiva. La mujer no razona, el hombre razona. La mujer es intuición, te da una respuesta sin razonamiento. Y es sensitiva. El hombre es perceptivo. Pero el hombre va aún más para allá. Por ejemplo, la mujer, sus ideas son secundarias y son concretas. Como el odio. El odio es concreto, porque viene del fondo endotímico, desde abajo, más que el amor, que es abstracto. Entonces, la mujer es diferente al hombre en ese aspecto de la vida. En ese aspecto. Siempre, fíjate que la mujer nunca pierde su feminidad. Incluso una monja mantiene todavía la feminidad cuando tú la ves, que la limpieza, el ordenamiento, el sacrificio, porque la mujer gira en relación a la maternidad y en relación al dinero. Al dinero, si la mujer gira alrededor de dinero. Sí. Eso es una cosa que es así. Doctor Jacín, ¿no se le parece a usted, el doctor Fadul, a Sancho Panza? En su ocurrencia y sus cosas. Pero el Quijote era de otro tipo. Exacto, como el caballero del que estamos hablando. Era como el señor que está al lado, ¿verdad? Aquel era el automático, un pícnico, pero que también está el atlético, que te pone la fuerza, la razón. Pero volvemos al... Es un tercer tipo. Sí, el atlético, por ejemplo.
un flaco, que es el... Pero ¿por qué tú le decías a Balaguer de que atlético porque tenía los puños anchos? No, Balaguer fue un genio en cuanto... fue como Goethe. Dice que Goethe heredó el fondo endotímico de su madre y el ciclotímico de su padre, en un solo ser. Yo pensé que la comparación con Sancho Panza, usted la pero hacía... hay que ver, el flaco tiene dos cosas. Primero, o es frío y calculador o es idealista. ¿Ves? Para poderse enfrentar con la realidad. El pítico, el gordo, es más sensato, papa más en medio. ¿Y es más alegre? Más alegre, sí, cuando logra la sintonía entre el polo de la angustia y el polo de la alegría. Pero el fuerte antepone la fuerza a la razón. Esos individuos, Sansón, Goliat, Tarzán, esa gente lo tienen para... Sí, para dar maceta. Incluso, doctor, se hizo una clasificación de patologías. Bueno, el lectosomático es tendencia al ulceroso, muy emotivo y depresivo. El pícnico, hipertensión, sí, etcétera. Pero yo creo que la clasificación hoy día... La comparación, Sancho Panza y Don Quijote, que precisamente son eso. El hombre delgado, espigado, idealista, y el regordete, capitán, que es el tipo que le pone los pies en el suelo. Esos son molinos de viento. No, esos son unos gigantes. Lo que pasa, España tiene 17 regiones, se le llaman La Mancha, porque se ve una mancha del aire. Entonces, en La Mancha, lo que hay es bacanales y muy poca agricultura, es banco de arena y eso. Entonces, él ideó, Cervantes, los molinos como seres, porque es una zona desértica, de donde es el cuclillo, aquel pajarito que salía, y la cigüeña que rompe los techos allá en España. Entonces, la grandeza de él fue que creó una novela caballeresca, que junto con la Biblia son los libros más famosos de la humanidad. Bien, doctor, decía Donald Trump, al FBI que se ocupen de estudiar esas conductas de esos seres que se dedican a matar mucha gente, en vez de estar vigilando asuntos políticos que son menos importantes que lo que ustedes están prestando, que lo que le deberían estar prestando atención. Después de oír un psiquiatra y un médico muy especial que es el doctor Fadura, hablando de biotipos y de conductas y de situaciones especiales, inclusive de xenofobia, de racismo y de eso, una unidad de higiene mental que tiene que observar el comportamiento de un país para poder tomar medidas preventivas. Por ejemplo, yo estoy esperando que el departamento que usted dirige le diga a la prensa, miren, vamos a tener un encuentro para nosotros explicarles que independientemente de la venta de sus periódicos, la difusión de este tipo de información da seguidilla. Que se cojan algún tipo de medida o se tomen algún tipo de medida para que no... Mira, el listín se pasó una semana en primera plana con el tema de ese crimen. Una semana de primera plana. Pero la noticia es válida, pero lo que importa es cómo se maneja la noticia. Es que hay que decir que alguien murió. No, bajo ninguna forma que no se diga, sino hay detalles. Exacto. Y hay cosas que resaltan. Exacto. Yo seguí el Listín Diario. El Listín, yo puedo asegurar que hizo un manejo adecuado de la noticia, porque en ningún momento lo hizo de manera sensacionalista. Y los días que siguieron a la noticia, ¿usted no vio el periódico? Sí, yo lo vi y lo tengo. Y tengo todos los registros del Listín Diario. Pero, y repito, puedo asegurar que el trato a la noticia fue adecuado. ¿Cuál es un trato inadecuado, por ejemplo, a una noticia? Cuando, y sigo con el tema de los suicidios, porque es el mejor ejemplo que tenemos, es que cuando te dicen que alguien se suicidó y lo hizo de tal manera y lo grafican. La noticia mal utilizada contagia, absolutamente contagia. Y eso lo dicen todos los estudios que se han hecho. Bien. Pueden tomar la respuesta de estos tres temas, uno de ustedes, de nuestros dos invitados. Primero, ¿por qué ella tuvo año y medio con ese sujeto y no lo diagnosticó?
Segundo, ¿por qué él no mató al propio hijo de él o hija y fue y la llevó a otro sitio y la puso a salvo? Y tercero, si realmente la prensa, aunque el doctor diga que un periódico hizo un buen manejo, no solamente aquí, sino te lo da los números de Estados Unidos con los cazadores de personas inocentes. Pou, realmente. Mire, yo no soy criminalista, yo soy experto en políticas públicas, pero a mí me ha tocado la coincidencia que soy amigo de dos personas que conocieron a ese joven. Y ambas coinciden que era una persona sumamente amable, correcta, y que se interesaba por tener reconocimiento de las personas que lo trataban. Así. Él era mecánico en un taller de Harley Davidson. Indiscutiblemente, por el comentario que me hizo una persona, él aspiraba a parecerse a los clientes, que son gente joven, que se compran un motor que cuesta lo mismo que cuesta una jipeta, que no todo el mundo aquí puede darse ese lujo, que un aro de ese motor te puede costar varios miles de dólares. ¿Usted se recuerda cuando trajeron la Harley Davidson para la policía? Que la tuvieron que sacar porque no tienen capacidad después ni de comprarle una goma, porque cuesta más que la goma de un carro. Entonces él se mueve en ese ambiente. Yo conozco mucha gente de ese ambiente, muchos son medio metal. El Harley Davidson va asociada a símbolos oscuros de calavera. Metálicos. Metálicos, sí. Pero eso es parte de una parafernalia que más que procurar un concepto sobre sí mismo, procura una simbología un poco estridente para hacerse notar. Y usted sabe que una Harley Davidson sin sonido, sin el resuene ese que tiene, no es una Harley Davidson. Está registrado el sonido. El sonido está registrado. Ningún otro motor puede sonar igual. Puede sonar de esa manera. Entonces, ese muchacho envuelto en ese ambiente, se involucra con esta muchacha que tiene 3 hijos de un matrimonio primero. Y, sí, miren la foto ahí. Primero, ¿qué le sucede a él? Yo me pregunto hasta qué punto él, con su patología conductual, dijo, bueno, le embaracé. Tengo 3 que me vienen de la pareja. Esta mujer, el cuadro que me presenta me va a destruir mis sueños de ascenso. Ganancia secundaria. Ganancia secundaria. Sí, sí. Y entonces, ¿cuál es la solución? Quitarlos del medio a todos. Sí, pero quitarlos del medio a todos. Juan, la mamá encuentra a ese hombre, estoy hablando de política, ciencia ficción, todo es invento. La mamá dice, estás violando a uno de mis hijos, te voy a denunciar. Esa situación supuesta que yo creo que pudo haber, porque uno piensa mucho, que pudo haber desencadenado, dice, bueno, tengo que matar a esta y tengo que matar a todos esos muchachos. Después pensaré lo que voy a hacer. ¿Hay posibilidad de que haya habido una mecha que encendió la dinamita? Lo primero que ya hemos visto una descripción, una tipología de ese individuo, que finalmente buscaba sensaciones. Y ella, claro, representa una imagen que proyectaba, porque para ella había afecto hacia él. Ahora, este individuo, por lo que ya se ha... El cuadro que no ha presentado sus hechos nos dice que era un despiadado. Entonces, ver el escenario en función de cuando pasan los hechos, él no se iba a detener. Evidentemente que ahí cualquier análisis en ese momento sale de nuestra realidad como seres humanos normales.
este no era un ser humano ya. Don Julio, usted me permite que Seguro. le voy a dar unas cifras. Usted sabe que durante años, y yo he estado en su programa con usted, yo he llevado las anotaciones de todas las cifras criminales del país. Incluso cuando el ministro de Interior y Policía, Franklin Almeida, ordenó que se dejaran de suministrar las cifras criminales, yo me las agenciaba para conseguirlas. República Dominicana, en el año 2000, tiene una tasa de homicidios que se calcula homicidio por cada 100.000 habitantes de 13.2 homicidios. En ese momento, cuando usted hace una disección de los homicidios, los segrega, se va a dar cuenta que el 54% de los homicidios son producto de situaciones delictivas. Matar para robar, matar para penetrar en una casa habitada, etc. O para quitar un arma. Del año 2000, que tenemos una tasa de homicidio de 13.2 por cada 100.000 habitantes, llegamos al 2005 y tenemos 26.54 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, se nos duplica la tasa de homicidios. Ahora, un dato interesantísimo. Voy a hacer un corte ahí para que hablemos con estadística. ¿Dónde es que más crece y de manera más vertiginosa la tasa de homicidio? En el homicidio de carácter social, de la convivencia diaria. Del 2005... Lo que se llama intrafamiliar. Bueno, intrafamiliar, intraparental, intravecinal. En el círculo. En el círculo. Social. Sí, social. Lo maté porque él metió una columna en el lindero de mi casa. Sí, en un parqueo. Al esposo. Bueno, aquí hay un caso reciente donde una señora que compra un solar, Almas Rosa, de aquel lado, empieza a hacer su zanja, una persona muy correcta ella, se buscó un ingeniero y hacen la zanja. Él dice que le están violando el lindero. Se van al tribunal y el tribunal determina que ella está dentro correcta. de lo correcto. Regresan del tribunal y él le espera en la puerta de lo que va a ser su vivienda, saca una pistola y le da un tiro en la cabeza. Y la mata. Y la mata. Una señora en Los Minas va transitando una de esas calles angostas y estrechas que se han hecho en Los Minas, que antes eran caminos, y les roza con su carro a un señor que tenía un carro mal parqueado, porque en esas calles ustedes saben que todo el mundo está mal parqueado. Bueno, y ese señor saca una pistola y la mata. Fíjese a ver cómo va la mentalidad del dominicano. Antes un hombre no se atrevía a matar a una mujer por una situación de conflictividad. Sí, bien. Pau, vamos a seguir con este tema y desarrollándolo junto con los demás especialistas, pero primero tenemos que hacer una pausa, cumplimos con los compromisos y seguimos con el panel. Yo estoy seguro que estamos haciendo el tratamiento a un evento social. He usado evento varias veces porque no sé cómo se le dice, con el panel correcto. Sin embargo, el tema en sí es difícil. Es muy difícil porque no es muy común y porque tiene muchos componentes. Por ejemplo, viendo el famoso aparatito del doctor Palacio, se nos ocurre... nos sugieren lo siguiente. Se sabe, como dijo el doctor Palacio, que toda relación sexual con un muerto se llama necrofilia. Necrofilia. Si es un animal, zoofilia. Y así, dependiendo de con quién es la afiliación o la afinidad. Sin embargo, no es lo mismo
un feminicidio que siempre es la muerte de una mujer, si la matan. Ahora, ¿cuándo se puede diferenciar asesinato de un feminicidio como tal, por ser mujer? Lo otro es, en el caso del doctor Almanzar, diferencia de un brote, de una epidemia o de una pandemia. Y la otra es, en un famoso discurso que nunca supimos si estaba bien usado o no el término, decía el famoso humorista Cantinflas, en un discurso de esos sociales que él hacía, decía, buros, escritorio, cracia, gobierno, gobierno del escritorio, de ahí sale el nombre de burocracia, decía Cantinflas. Ahora, el doctor Ángel Almanzar, que es una persona especialista en salud mental, pero que dirige el gobierno de la salud mental en el ministerio. Por tanto, él es un burócrata de la salud mental. Cuando tiene que tomar medidas para el brote, la epidemia o la pandemia de homicidios o de muertes violentas, ¿qué se toma en cuenta? Conversar con el psiquiatra, conversar con la prensa, conversar con el paciente o educación. Doctor, ¿por dónde comienza la otra pregunta? ¿Es posible evitar esos eventos? Es muy difícil evitar esos eventos. Y qué bueno que está Pou acá, porque cuando hablamos de violencia, por ejemplo, violencia no es exclusivo de las políticas de salud pública, que sí lo es también, pero es un combo, donde está justicia, donde está educación, donde está salud pública, donde hay muchos componentes. Cultura, doctor. Cultura. Entonces, es un combo en donde salud pública juega un papel muy importante, pero no ni siquiera el más fundamental. En un país, por ejemplo, en donde no haya régimen de consecuencia, donde no haya una imputabilidad cada vez que se transgrede la ley, entonces ya algo empieza a fallar. En un país en donde, como vimos en el video que pasamos hace un rato, le falta tanto de educación a la comunidad, a la población, entonces no es posible enfrentarse a los problemas en conjunto y resolverlos. Quedan muchos temas pendientes en donde cada actor tiene que jugar su papel y tiene que jugar su papel en coordinación con los demás. Carlos. Bien, sí. Bueno, el doctor Palacios estuvo hablando de las causales y de lo que hay dentro de la psique de una persona que llega hasta ciertas consecuencias. Y entonces uno se hace la pregunta, dentro de cada quien hay un punto de quiebre, hay un límite al cual un empujón, un condicionamiento social, un evento, un acorralamiento o quizás un punto de debilidad dentro de lo que es su formación y su personalidad, puede hacerlo llevar a las consecuencias impensables. Y también saber, a propósito de una defensa que hacen los seguidores de lo que seguía a ese muchacho Portorreal, que dice que su influencia cultural no tuvieron que ver necesariamente con el desenlace de la muerte de esas 4 personas. Entonces, hay un punto de quiebre que lleve a cualquier persona que parezca de lo más normal a llegar a un extremo parecido. Mira, la antropología social ha descrito lo que somos los seres humanos y la psiquiatría. Cada ser humano es un componente biológico, que es esto, carne y hueso, que nosotros estamos mostrando. Componente psicológico, que es cerebro, ideas y pensamiento. Y dentro del pensamiento hay una cosa que se llama contenido del pensamiento. ¿Con qué piensa y la calidad de ese pensamiento? Ese qué pensamiento, por eso,
biología, cerebro, sociedad y cultura. Por eso decimos, todo ser humano es un ente biológico, psicológico, social y cultural, único e irrepetible. Ese crecimiento biológico lo tiene mucha gente, ya no va a crecer más, 22, 23 años ya no crece más desde el punto de vista biológico. Ahora, el crecimiento psicológico, social y cultural, que es lo que te da el crecimiento emocional, eso termina con la muerte, a los 100 años. Por eso tú veías a Nelson Mandela estudiando, a García Márquez llevándole un libro a Fidel Castro para que lo corrigiera y aprendiendo, o a Jimmy Carter en una fundación que se llama Hábitat para la Humanidad. Entonces, la falta de crecimiento emocional es lo que te construye eso, y la falta de desarrollo en esas 4 esferas. Él se hacía llamar un chamán chakra, el gran chamán chakra. Un gran chamán es un jefe espiritual o religioso de cualquier corriente. ¿Gran chamán de quién? ¿A quién manda? ¿A quién dirige? ¿A quién conduce? Es de ahí donde hay la variable de pensar que pertenecía a una estructura, a una cosa, porque a alguien tú mandas. Sí, pero en la República Dominicana hay un teniente general. Sí, pero hay algo que nosotros quisiéramos en esta media hora ver si nosotros, por ejemplo, esos ojos, pues que pongan otra vez eso todo el mundo sabe, o que es un efecto de una luz que generalmente se refleja en cámaras, o es un lente de contacto. Un lente de contacto. Bien, pero yo quisiera a todos nuestros invitados que dirigiéramos un poquito, unos minutitos a este tema. Primero, chamán chakra, decía el doctor, no es verdad que es un mecánico de Harley Davidson. Es algo más que un mecánico, vivía de eso, pero posiblemente él pertenecía a una organización que o él se hacía autollamar o sus iguales le decían así. Algo estaba pasando. Chamán chakra. Lo otro es, los eventos no ocurren en un solo tiempo, es decir, él no coge un momento y mata 4. Él mata, sale, vuelve, mata, es decir, y tiene contacto físico con esa persona durante posiblemente una semana, ¿verdad, Piccolo? Sí, hasta el jueves. ¿Verdad? Y sale y hace diligencia. El otro asunto es la estructura mental que decía el doctor Fadul y que lo afirmaba también el doctor, que es cómo estamos compuestos. Estamos compuestos, y me van a perdonar porque a lo mejor es un invento mío, o que yo leí un día y no me acuerdo dónde lo vi, lo estoy repitiendo como propio, de 3 componentes en porcentaje más o menos iguales, pero no necesariamente iguales. Secundino, Palacios y Carpio. Higüey, Palacio, Carpio, ahí él no puede hacer nada. No puede hacer nada. Es Higüey. Lo pusieron a nacer en Higüey y hay un 30 o una tercera parte de su existencia que no la decidió él. No preguntó. Después resulta que él nació, el primero nació de los Carpios y de los Palacios. Eso no tuvo la culpa. Ahora nace Higüey, va a la escuela primaria, es primo del obispo, es católico en la infancia, otro tercera parte hasta que esté en el bachillerato, que dice, bueno, ahora me toca a mí, coge para la capital, viene aquí y es lo que le da la gana, lo que él quiere ser, pero se olvida de las 2 terceras partes que trae marcada como una estampa que le ponen a las redes en Higüey, no se puede deshacer de ella. Y ese muchacho, supongo que tenía los 3 componentes. Uno que era, ¿apellido qué? Portorreal Villalobos. Portorreal. El otro fue la formación que le dieron sus familiares, de que
el guineo con leche hace daño a la muchachita, que las niñas deben sentirse bien, etc. Y después, entonces, lo que él quiso. Con esa estructura mental que ese señor o distorsionó, ¿verdad? O se hizo antisocial, se hizo lo que le dio. O lo peor es que es el que fue al juicio y oyó a Vargas, me da la sensación de que ese tipo en poco tiempo captó bien la situación, ¿verdad, doctor? Así es. El juez Vargas captó bien la situación. No, porque es lo que es un psicópata, oiga bien. Es anormal, no es un enfermo mental. Bueno, pues se hizo psicópata en su última etapa. No, perdón, permítame. Entonces, usted iba muy bien, lo planteó de libro, lo planteó. Pues vamos a traducirlo con palabras ahora técnicas, pero más cortas. Sí, hay un componente genético. También. Hay un componente genético importante, hay un componente ambiental. Exacto. Y hay un componente social y el cuarto y componente, educativo. Sí, el cuarto es el familiar. De cómo, por ejemplo... Genético y biológico. Sí, biológico. Ya ese es uno. Social y familiar. Exactamente. Y el tercero... Cultural. Es el de uno, el que uno hace de usted. Yo quiero ser médico, yo quiero inscribirme en la UAS. Pero ya yo no quiero que... doctor, con él no tenía aspiraciones. Fíjense, estamos lucubrando acá porque no tenemos... Mira, aquí, eso es tan serio, doctor, que los judíos, cansados de que los discriminen, le dijeron a sus hijos, ¿tú sabes cómo le dicen en broma en los hospitales a los médicos judíos? My son is a doctor. Mi hijo es médico, porque ellos enseñaron a sus hijos a ser profesionales para salir de la discriminación. Y ellos incidieron en sus hijos hasta más allá de las tres etapas que estamos hablando usted y yo. Que sí, pero ¿qué pasa? Fíjense qué ocurre, y lo han dicho acá de manera velada en esta noche. Si es un trastorno antisocial de la personalidad, por más que él quiera no serlo, lo seguirá siendo. Nació siéndolo. De pequeñito, antes de la adolescencia, ya lo era. De adolescente lo fue manifestando y de adulto se expresó completamente. Nació no. Si es genético, si es biológico, vino ya. Ahí es un factor. Pero ¿cuál es el elemento que hace que una persona haga todas esas cosas y esté como Juancito el caminador? Ese tipo está tranquilito y va todavía donde dice Picón, le dice, préstame la llave para buscar la ropa. No me da. Ustedes le están dando la razón al Ambroso. Al hombroso hay gente que es del criminal. Claro, y usted decía que no, pero ahora están confirmando. Déjale explicar eso. Mire, yo hablaba que cuando el ser humano nace, sus instintos son ciegos y necesitan un freno. Y el freno lo da el yo social, los sentimientos, donde ahí a usted le enseñan la buena costumbre, la religión, la familia, toda esa vaina. Todo eso, bien. Ese señor, dentro de su mente, que fabulaba dentro de su mente, ponía los instintos crudos sobre la voluntad. Entonces era un desarmado, un individuo que no tenía... Entonces ese tipo estaba actuando de acuerdo a cómo nació. No, exactamente. Ese tipo no se pulió. Primero, no tuvo un equilibrio entre la simpatía y la antipatía, entre el bien y el desprecio, entre el odio y el amor. ¿Cómo se puede ser tan hipócrita? Porque son simuladores. En ese sentido, son simuladores. Una información en el sentido de la hipocresía. Por eso cuando dije ahorita había habilidad para fingir, para manipular. Una información. Él le dijo a su jefe, al dueño del taller, ya cuando estaba prófugo el jueves, le comentó, mira, yo maté a lo que yo más amaba, el amor de mi vida. Ya yo no... Por eso se demuestra que era fingido, porque no se mató. Suerte que el tío no subió. Él dijo, y yo la amaba. Yo creo que entonces el jefe le dice, pero ven por aquí entonces, ¿dónde tú estás? Y en ningún momento le dijo, no, yo ando por ahí. Yo creo que yo me voy a matar y yo quiero un funeral
con una carrera de motores y qué sé yo qué. Pero nunca se suicidó. Él no se mata porque no. es que no tiene freno, oye. Él no tiene freno, no tiene los resortes del arrepentimiento, no se va a matar. Además, ellos no hay cárcel para ese tipo, porque ese tipo ya hay que salir de él. No era quizás que dentro de su forma de pensar, él había hecho algo que llegó a creer que estaba haciendo algo normal o por lo menos aceptable, aunque sea para él solo. Pues. Sí, pero, Pau, hay una cosa que nos extraña. Ese muchacho le van a poner 30 años de prisión porque hay una precondena social de que le van a permutar la condena perpetua o la pena de muerte, que no existe aquí por 30 años. Pero al muchacho del ferry, del metro le dieron 40 años. Ciertamente. Sin la suficiente evidencia de que era o no era un enfermo mental. Sí, y hay un detalle. ¿Cuál? Lo que pasa está que el muchacho de la mochila del metro, porque yo ni siquiera le llamo atentado, está estigmatizado por una legislación que tiene una carga política muy fuerte. El metro. Y la legislación antiterrorista. Sí. Ah, ya. Hay una legislación antiterrorista. Mientras tanto... Eso parece al lavado, que el terrorismo es lavado. Sí. Son las dos etiquetas peores que te pueden poner. Por ejemplo, aquí usted mata 10 y no ha pasado nada. Pero si es terrorismo, sí es malo. Pero si es terrorismo, o si usted trae 500 kilos de cocaína, es peor. Pero quiero que... sí. un detalle. Mas, sin embargo, nosotros hoy en día no hemos sido capaces de aprobar un código penal que tenga todas las figuras de infracción penal que se requiere para que nuestra justicia funcione bien. Bien, doctor, señores, se acaba el programa y vamos a dar un giro. Doctor Palacio, ¿es posible prevenir o disminuir este tipo de situaciones aquí en República Dominicana? Sí, es posible. ¿Cómo? Sin modificar el código. Es posible, porque ahí coincido un poco con el doctor Fadul. La estructura familiar, todos los niños, retomo, lo del embrosio no tiene sustento hoy día. Todos los niños nacemos desnudos. ¿Y los resortes? Y los resortes. Todos los niños nacemos desnudos, decimos, en cuero. Y nosotros les enseñamos las buenas costumbres, las malas palabras, los dioses, los monstruos, los cucos, el asesinato, el crimen, las violaciones, las escopetas, la violencia, las armas de destrucción masiva. ¿Y tú me dices que a ese muchacho lo enseñamos a eso? Por supuesto que sí. Bien. Y no tuvo una cosa que insistía mucho el doctor Fadul y el doctor Ángel. Ese muchacho no tuvo quien le dijera, párate. Por eso decimos, aquí hay una cosa que se llama lóbulo frontal. Y es muy socorrido nosotros los campesinos que decimos, este muchacho parece que no tiene 2 dedos de frente, porque es el lóbulo del racionamiento. Párate ahí, silencio, cálmate. Los números del 16 y del 17 en criminalidad, ¿por qué bajaron en el 17? Han bajado porque los homicidios producto del delito han disminuido, causados por actividad delictiva. Los que son resistentes a bajar desde el 2012 son los homicidios de carácter social. O sea, nosotros hoy en día tenemos, cuando hacemos un perfil de los homicidios, tenemos que el 64% de los homicidios, a diferencia del resto del mundo, es de carácter social. ¿El linchamiento cae en esa categoría, carácter social también? No. Juan Salas, ¿es posible disminuir estas situaciones? Sí, en principio decíamos que en la medida en que los medios difundimos, nos hacemos eco de estas informaciones que van marcando una tendencia, contribuimos de manera positiva a que la gente se haga famosa. Y este es un caso. Y este ciudadano ha provocado un panel esta noche y ya él logró trascender con un hecho negativo. Entonces el llamado ¿Y tú crees que él, cuando cometió esos hechos, estaba pensando en lo que decía Poe de aquellos famosos americanos incoloros, inodoros que necesitaron o salir en televisión, que sea después de muerto? Evidentemente, cuando vemos su manejo antes, nos damos cuenta que él buscaba trascender. Bien. Doctor Palacio, primero, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Salas? Y segundo, ¿es posible disminuir esa cifra? Sí, es posible.
Y ese es el gran desafío de la humanidad, de la República Dominicana y de la humanidad. O seguimos estimulando un conjunto de elementos putrefactos, entre ellos la xenofobia, porque esos niños, ¿cómo se llama? Matt Bay, que de Oklahoma, blanco y rubio, puso una bomba de destrucción. Es decir, en la medida promovemos una cultura de paz, en la medida trabajamos en la familia, en la medida, señores, la vida tiene buenas costumbres, la vida en familia, en sociedad tiene buenos modales, la vida tiene honorabilidad, la familia tiene que tener decencia, honradez, vergüenza, y todos esos valores de la humanidad, no de la República Dominicana, tenemos, y es responsabilidad colectiva, que ponerlo en primer plano, en la cotidianidad de nuestras vidas y de nuestras familias. ¿Es posible disminuir esos casos? Claro que sí. ¿Cómo? Con los resortes que tenemos que nos frenan los instintos. Entonces, ¿pero a qué nivel? ¿Escuela, familia o gobierno? Sobre todo el yo social. Bien. Doctor Almanzar, cada vez que hay un evento aquí de tipo salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, si hay un envenenamiento por clerén, inmediatamente hay una junta de epidemiología y te dicen cosas. Cuando hay una encefalitis o un problema, hay una junta. Cuando ocurrió esto, la alarma sonó en salud pública con respecto a salud mental y esos casos. Claro que sí, y al día siguiente, temprano en la mañana, el área de salud correspondiente a esta zona de la ciudad, que es el área quinta, más los técnicos de salud mental, se hicieron presentes en el espacio e empezaron a hacer un levantamiento del impacto que provocó la tragedia en la comunidad y se empezó a intervenir. Ahora mismo se está trabajando con la familia y quizás tú debes saberlo, y que ya se han puesto en contacto con la familia. Señores, todos los días nosotros contamos los días que faltan y los días que van de este año y para las elecciones y para los cambios políticos. Nosotros quisiéramos introducir un tema que hoy vamos a poner en la agenda, y es algo que no sé si todavía continúa. Yo recuerdo que cuando finalizaba un servicio, el médico de la primera planta en el Hospital Gautier, que era el que se encargaba del hospital desde la que se iba el director hasta que volvía a las 8 de la mañana, tenía que hacer un reporte y enviarlo a Salud Pública de todas las enfermedades infectocontagiosas que entraban a emergencia o a internarse. Hay un problema social que lo mencionó el doctor Palacio al principio, que era el suicidio. El suicidio podría ser un próximo tema para nosotros tratarlo en un programa como este, ya que vimos que el suicidio es común a nivel mundial en una profesión, en doctores en medicina. Es la profesión que más afectada por suicidio. Y dentro de la medicina, los primeros que no fallan son los anestesiólogos. Así es. Eso no fallan por conocimiento. Y le siguen los psiquiatras, los dos que mejor manejan la farmacología. Es decir, que hacemos aquí un compromiso de suicidios. Si el doctor Fadul quisiera venir, pues con mucho gusto estaremos con ustedes. Siguiendo el propósito. Piccolo, como familia y como periodista, ¿qué tú esperas de este caso? ¿Una condena ejemplar o una lección para disminuir esa situación y que más familias no pasen por eso? Bueno, dentro del marco jurídico yo espero que este código que se trajo mutilado de Estados Unidos, de los países avanzados. ¿Que se trajo? Mutilado. O sea, por ejemplo, se trajo el código muy flexible, permisivo, pero se dejó la pena de muerte, la cámara de gas, la silla de Estados Unidos. Pero la otra parte del código sí se trajo a la República Dominicana. En la parte, ya en la otra parte,
la prensa sensacionalista, la prensa amarilla, ¿cómo es posible resolver estos problemas cuando todavía se permite en una televisión como paradigma, como modelos a seguir, las novelas del Capo, La Reina del Sur, la que sí, y también los videojuegos, la influencia, eso habría que... Quería preguntarle ahorita eso. Y los metálicos, esa vaina de que soy DJ, y todo eso. Oye, esos videojuegos de los niños de violencia, la incidencia en la creación de este patrón de comportamiento. Esa música americana que incita a la violencia, incita a la droga. Hay una influencia cultural que lleva a ver la muerte como, la juca y vaina, como algo normal, habitual. Sí, pero o sea, no se puede establecer. No, tú acabas de decir una cosa, que eso lo que hace es que uno le pide al Canal 33 y a cosas, espérate, que nos den 10 horas más, porque el problema es, hay algunos signos externos. Por ejemplo, unos cabellos, un negro teñido de rubio, un tatuaje raro. Hay algunos signos. Esos son complejos de que yo existo, yo estoy aquí de inferioridad, la música alta, peinado así, pantalón por el suelo. Esos son complejos. Ahí entra Freud en función, esos complejos de inferioridad. Pero fíjate, ese tipo que mató esa familia, hay que ver si no ha matado a otra gente anterior, que no se sepa. Tú ves, eso también, eso puede pasar. Yo sostengo que no se debuta en el mundo del crimen. Entonces, psiquiátricamente no hay tratamiento para eso. Así es. Eso no tiene solución. No hay tratamiento. Es así. Hay que matarlo. Entonces los gobiernos no son responsables de eso. Sí, bueno, en Estados Unidos hay cárceles exclusivas para este tipo de problemas. Es que no cabe en la sociedad. Ok, señores, al doctor Ángel Almanzar, director Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, al licenciado Juan Salas y al licenciado Daniel Pou, así como al profesor Sicondino Palacios, a Ernesto Fadul y a José Enríquez. Le agradecemos mucho, Carlos y yo, que han estado toda esta noche hablando con nosotros. Nos quedan 5 minutos y tenemos que cumplir algo para que ustedes no se duerman sin saber qué fue o qué ha sido lo último que pasó hoy domingo en su país. Tenemos que, déjame ver, aquí hay. El presidente llevó el apoyo a productores de Pitahaya. Bien, también supervisó los avances de construcción de la planta de Casabe y la procesadora de fruta en Sánchez Ramírez. Cotuí. Obras Públicas aperturó el Parque Central de Santiago, por fin. El ministro de Obras Públicas con el síndico abrieron el Parque Central de Santiago. La vicepresidencia afirma que el país avanza en desarrollo de agenda de inclusión social. Aislado de los demás está el recluso en la cárcel de San Pedro de Macorís por matar su pareja y 3 hijastros. Salud Pública decomisa un cargamento de 3.565 libras de queso vencido que había sido importado por PriceMart. ¿Y el queso se vence? Yo tengo mis dudas porque hay unos quesos que mientras más viejos están son No, mejores. Yo creo que ese queso era de ese. Bueno. Detienen de ese, porque ahí mientras más azul, más hongo tiene. Sí, que era un queso envejecido. Sí, ahí sacaron la penicilina. Detienen decenas de camiones que eran usados para transportar arena ilegal. Inician construcción de planta de tratamiento empresa de Montegrande. MITUR continúa el plan de acción contra las irregularidades en Bávaro. Revelan que Portuaria atraviesa por difícil situación económica. Eso hace mucho, le quieren cargar el dado a Víctor Gómez. Paliza dice advertencia, el fondo apremia acuerdo para una nueva agencia nacional. Agenda nacional. Alejandrina Germán dice que el PLD se identifica con candidaturas que comprometan el prestigio y la credibilidad en la UAS. El PRM pide a la Junta convocar liderato para consensuar leyes y partidos políticos. Chus Vázquez dice que Carolina Mejía no conoce al PRM y nunca ha ganado nada. Carolina dice que será la próxima secretaria general del PRM. En el Día Nacional del Estudiante, Andrés Navarro asegura que trabaja para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Lucía Medina dice que apela
del presidente para la explotación minera. Miembros del MPD conmemoran 62 aniversario con marcha contra la corrupción y explotación de la mina. Imponen 3 meses de prisión a Aris Nuris Tejada Ortiz, de Ariela. Se practicó un aborto. Organizaciones lanzan campaña para firma a favor del aborto en sus 3 causales en República Dominicana con la consigna "Voy a favor". Empieza la jornada de firmas para despenalizar el aborto. Un fuego afecta a la casa de Ricardo Montaner en Arroyo Barril de Samaná. Cónchale. Muchos proponen la pena de muerte o cadena perpetua contra el psicópata. 17 policías deciden unirse en matrimonio en boda colectiva. No entre ellos, ¿eh? No, doctor, espérese. Lo que pasa es que por grupo sale más barato, doctor. Sí, pero que sepan que son parejas de policía. No son policía con policía. Sí, no, claro. ¿Encuentran cadáver? Encuentran cadáver de Benito Marcelino Rodríguez Núñez, de 66 años, descuartizado dentro de un saco en Santiago. Detenido por el hecho, Obispo Montaño de la Rosa, de 70 años. Sectores de la frontera reclaman se extiendan beneficios de la Ley 28. Concierto Quiéreme Como Soy llenó el Palacio de los Deportes. Choferes y pasajeros rechazan anuncios de Intran de sacar carros de concho de las rutas de la capital. La Armada rescata a 2 norteamericanos tras incendiarse embarcación en que viajaban. Obrero muere al ser aplastado por retroexcavadora en Guayubín. Donald Trump admite que Rusia generó caos en Estados Unidos, pero culpa al FBI y a los demócratas. Milicias palestinas lanzaron un proyectil a Israel. Tú verás ahorita. Tiroteo afuera de iglesia en Daguestán, Rusia, deja al menos 4 muertos. Otro tiroteo. Supremo colombiano pide investigar a Álvaro Uribe por una manipulación de testigos. Venezuela afinará la puntería con ejercicios militares en época electoral. Venezuela insiste en que Maduro irá a la Cumbre de las Américas y pide a Perú cumplir las reglas. Estudiantes marcharán en Washington para exigir reforma en leyes de armas. Falta de dinero, reto obsoleta y huracán agravan la crisis eléctrica en Puerto Rico. Mueren 66 personas tras estrellarse un avión en Irán. Jóvenes exponen idea del venezolano López tras 4 años de detención. Y los chinos celebran en el país el Año Nuevo, que este es el año del perro. Bien. El año del perro. Propietarios de vehículos de carga deben de registrar sus unidades en la página de Intran. Se realizó un paro de docencia de 48 horas en escuelas de la capital. La Junta Central dará informes sobre escáneres antes de que termine febrero. Y que con o sin ley de partidos va a concluir septiembre el cronograma electoral del 2020. Partidos de la oposición proponen primarias cerradas y simultáneas. Francisco Domínguez Brito va a buscar la presidencia de la República por el PLD. Medio Ambiente garantizó sanción para empresa que lanzó sustancias tóxicas en la ciudad de Guerra. Que todavía no se sabe cuál fue la empresa. Interior y Policía advierte que cerrará negocios por violar horario y ruido excesivo. Sectores rechazaron recomendación del fondo para que República Dominicana asuma reajuste fiscal. El Ministerio de Educación inicia la segunda fase de evaluación del desempeño. Suprema Corte ascendió a 3 magistrados y designó 35 jueces de paz. Fijus dice que urge la modernización del sistema de compras y contrataciones públicas. Nicolás Cruz, el autor confeso de la matanza de la escuela secundaria en Florida, confesó la matanza, ¿verdad? Bien, Confesó señores, les contestamos a los que nos pidieron repetir este panel, que mañana a las 5 de la mañana levántese tempranito y vean de nuevo al doctor Almanzar, al licenciado Salas, a Daniel Pou, al doctor Palacios, al doctor Fadul y a Piccolo. Vamos a despedirnos de esta noche y seguimos mañana o ahorita a las 5 de la mañana en el canal 8.